Welcome to our third evening of the creationism class. Bienvenido a nuestra tercera clase sobre el creacionismo. Today we are going to look again at the Bible and also at nature. Vamos a volver a revisar la Biblia y la naturaleza. We're also going to take a quick glance at the history and philosophy sides of this question. Vamos a echar un vistazo también a la historia filosófica de la naturaleza, Because there is a rich background of what has been discussed in these areas of the history of science and the philosophy of science. porque hay un antecedente muy enriquecido de lo que se puede hablar sobre la historia y la filosofía de la ciencia. And we see many statements in the Bible that touch on both the history and philosophy of science and creation. Y hay varias afirmaciones en la Biblia que tocan en ambos, en la historia y en la filosofía de la ciencia. Even Solomon, the great King Solomon, in 1 Kings chapter 4, showed great interest in nature. Aún el gran rey Salomón, en Primera de Reyes capítulo 4, mostró gran interés en la naturaleza. You might say, in some senses, King Solomon was the first modern scientist. Podríamos decir que el rey Salomón fue, de alguna forma, uno de los primeros científicos modernos. It's exciting to read there at the end of 1 Kings 4 what the Bible says about his love of nature. Es emocionante leer lo que dice Primera de Reyes 4 al final sobre el amor que tenía Salomón por la naturaleza. And if you go to the book of Job, you find we have virtually 5 full chapters filled with teaching on nature. Y si vas al libro de Job, encontrarán 5 capítulos completos que hablan sobre la naturaleza. So that's why I gave Job the silver medal when it comes to the creation teaching of the Bible. Por eso a Job fue que le di la medalla de plata sobre la enseñanza de la creación sobre la naturaleza. So I invite you to use the anexo in your syllabus, which lists all the Bible passages. Les invito a que usen la lista de anexos de los pasajes bíblicos. I would like you to make sure that you take time to read through those 165 verses from the book of Job. Por lo que sería bueno que leyeran los 160 versos que aparecen ahí. That's a lot, but it would only take you maybe 5 or 6 minutes. Es bastante, pero no le tomará mucho tiempo, quizás 5 o 6 minutos. Your spirit will soar through creation as God speaks. Su espíritu se va a llenar de la creación mientras dejan que Dios hable a través de sus versos. But let me add to that sheet, because it's not there, 1 Kings chapter 4, the last few verses. Permítame agregar los últimos versos de Primera de Reyes capítulo 4 que no aparecen en esta lista de anexos. Because we see that King Solomon had interest in the different kinds. Porque sabemos que el rey Salomón tenía interés en un tipo diferente de... And that's what we find in Genesis chapter 1. That's what we find talked about in Genesis chapter 1. Y de esto mismo es lo que se encuentra en Génesis capítulo 1. God created everything according to its kind. Donde se dice que Dios hizo todo según su especie. We could even say, grupitos? Okay. How big was a kind? ¿Qué tan grande era una especie o un grupo? Yeah. So we know that we have this system of grouping in smaller families and outward into larger and larger families. Sabemos que tenemos un sistema para agrupar en familias más pequeñas y en familias mucho mayores. And of course, Linnaeus, the great philosopher of science, investigator into the kinds, came up with this classification system. Carl Linnaeus, uno de los grandes filósofos de la ciencia, fue el que implementó este tipo de clasificación en la naturaleza. So in a sense, he was following up on what King Solomon did in 1 Kings chapter 4. Básicamente él desarrolló lo que ya se había establecido en 1 Reyes capítulo 4 que lo hacía Salomón. Sometimes these are called, using the English new word, baramin, or it's actually a Hebrew word as well. Algunas veces se usa este término en hebreo, baramín. Yeah. And this really means created kind. Que significa especie creada.
So when God is creating bara, when it uses that word bara, it has the idea of God is masterminding something new. Cuando se usa la palabra bara, se da la idea de que Dios está ingeniando algo nuevo, Something that has never even been glimpsed before as a possibility. algo de lo cual ni siquiera se había echado un vistazo como posibilidad en el pasado. Now we have in English the word mastermind. If you want to use it anytime, be my guest. Tenemos la palabra mastermind en inglés, si quieren usarla, pues Yeah. están invitados. But you can also use it as a verb, as in I'm going to, or the inventor of the first computer masterminded this system. El inventor de la primera computadora ingenió el primer sistema. No solo se usa como sustantivo, sino también como verbo. So he had a grand, big idea. Él tenía una idea suprema. And that's why we think of God as in his acts of bara, his creations using bara, is like masterminding something new. Por eso el hecho de que Dios use el verbo bara significa que Él está ingeniando algo nuevo. So when we find that word used anywhere in the Bible, it's a word that only God is used as the subject. Only God does a bara act. Por eso cuando encontramos en la Biblia esta palabra, siempre se relaciona solamente con Dios, porque solo Él puede usar este término de ingeniar o bara. Other words used for create, like asa, are used by God and man. Otras palabras que son sinónimos de crear, como formar, asa en hebreo, se usan intercambiablemente por Dios y por el hombre. So the more you dig into Genesis, the more dynamic, exciting truth pops out. Entre más cavan o se profundizan en el libro de Génesis, es más emocionante lo que podemos aprender. And so I'd like to share with you just a few ideas that really come from the Bible but are confirmed by science. Entonces me gustaría compartirles un par de ideas que vienen de la Biblia, pero también la ciencia las confirma. And so let me just introduce this question, and I'll just say some of the slides are in Spanish. This one's in English. I apologize. But does nature bear the fingerprints or the signature of intelligence? Por ello me gustaría presentarles esta incógnita. La naturaleza manifiesta las huellas, la firma de una inteligencia. Would you say nature does? ¿Creerían de que la naturaleza manifiesta? I think you would shake your head up and down. Creo que estarían de acuerdo moviendo su cabeza de arriba abajo. But you know that by the Bible. Eso lo saben de la Biblia. But everybody knows that even outside of the Bible. Todo el mundo lo sabe eso, incluso fuera de la Biblia. As we read in Romans 1:20 Como vimos en Romanos 1:20 and Psalm 19. y Salmo 19. So, what is it about nature that says, wow, what a beautiful creation? ¿Qué es lo que tiene la naturaleza que testifica de la maravilla de la creación de Dios? Now, after the break, I will take about 3 minutes to show you beautiful flowers and amazingly crazy beautiful birds. Antes del receso, como 3 minutos antes, les voy a compartir belleza en la forma de flores y aves. And I think you will say, wow, or at least think that. Y yo as creo you que see. ustedes se van a maravillar. So sometimes we, through our intuition, apprehend the powerful, beautiful creation. Entonces, nosotros, mediante nuestra intuición, somos capaces de captar la creación espléndida. You don't really need an argument, you just need to see creation. No se necesita necesariamente un argumento para la creación, solo basta con verla. Think of a giraffe. Piensen en un borrador, Think of a peacock. piensen en un pavo real. Isn't that tail of a peacock far more than it really needs to survive? ¿Acaso la cola del pavo real no es más de lo que necesita para sobrevivir? And I'll show you other wonders of creation, which I think will, again, amaze you. Y les voy a mostrar otras maravillas de la naturaleza que los van a asombrar. But there are ways intellectually, logically, that we can figure out there is great design. Pero también hay métodos intelectuales y lógicos que pueden ayudarnos a detectar el diseño. So let's look at one of them by the actual universe itself.
Entonces miremos como ejemplo el universo mismo. So we have here a view of what's called the deep field pattern of galaxies. Aquí tenemos lo que se llama el fondo del espacio de las galaxias. And this photograph was taken of a blank black spot that all the powerful telescopes in the entire world couldn't see anything. To the powerful telescopes, this spot was completely blank and empty. Esto que ustedes miran acá, cualquier telescopio no fuese sido capaz de captarlo, solo mirarían una mancha negra. Pero solo el poder de los telescopios que se usaron para agrandar y magnificar estas imágenes fueron capaces de detectar las galaxias que se escondían en ese punto negro. So when the Hubble Space Telescope was launched, they said to the Hubble telescope, stare at that spot, focus at that spot, and see over 3 weeks if you can see anything. Entonces, cuando el telescopio Hubble fue lanzado, se le programó para que enfocara su capacidad telescópica en esta área durante 3 semanas. And after 3 weeks of gathering data, it created this picture. Y le tomó esas 3 semanas para compilar datos y poder mostrar esta imagen que estaba escondida. There wasn't just 1 or 2 galaxies, there were hundreds in that cavern, in that cave-like spot. No es que había solo un par de galaxias, habían cientos de galaxias en esa mancha negra que parecía una caverna de oscura. Instantly, overnight, the estimate of the number of galaxies went way up. Después de eso, la estimación total de las galaxias que existen en nuestro universo se infló por una gran cantidad. It went from 10 billion galaxies to a minimum of 50 billion galaxies overnight. Se fue de 10.000 millones a por un mínimo de 50.000 millones de galaxias de la noche a la mañana. That's incredible. Eso es increíble. And of course, the estimate of galaxies has gone up and up and up after that. Por supuesto, las galaxias después de eso, los cálculos de las galaxias se han venido aumentando cada vez más después de esto. And of course, what was the nature of these galaxies, class? Were those galaxies static? Were they falling together, or were they expanding apart? Les pregunto ahora, ¿cuál era el estado de estas galaxias? ¿Estaban estáticas? ¿Se estaban acercando o se estaban alejando? You know the answer to that. Ustedes saben la respuesta, ¿verdad? They're expanding. Se estaban expandiendo. Just like those 9 verses that are listed in your anexo, just like those 9 verses from the Old Testament say. Tal y como esos 9 versículos del Antiguo Testamento lo dicen. So please read those 9 verses in your anexo. Por eso es importante que lean el anexo con los 9 versículos. Okay. So, well, is there anything interesting about this pattern of expansion that we can take note of? ¿Hay algo interesante que pueden captar de este patrón de expansión? The velocity or rate of expansion is fine-tuned. La tasa de aceleración de estas galaxias está ajustada finamente. Now, I mentioned this briefly the other day, but I wanted to just repeat it one more time. Yo mencioné este concepto anteriormente, pero quiero repetirlo una vez más. I think you would write down in your notes for sure that the expansion rate is exactly set to this rate of 1 in 10 to the 65th power, which means 10 with 65 zeros after it. La tasa de expansión está ajustada tan precisamente en una parte multiplicado por 10 elevado a la potencia a la 65ª potencia. That's an amazing. Eso es tener un 1 con 65 ceros después. And some have estimated recent discoveries in physics, in dark matter and dark energy, may have pushed that closer to 100 zeros. Y algunos han estimado con el descubrimiento de energía y materia oscura que este valor podría llegar hasta 100 ceros en vez de 65. So, discoveries in physics, astronomy, chemistry, and the history of the Earth's rocks is pushing science toward creation. Los descubrimientos en física, astronomía, química, geología y biología está what was the last part? Pushing science toward the fact of creation. Está llevando a la ciencia alineada con el creacionismo o el concepto de la creación. So the old paradigm of Darwinian or naturalistic evolution is now under pressure.
Entonces, el paradigma anterior, que es basado en la naturaleza material física extrema, está ahora bajo presión. So let's just take a note on this very important word, paradigm. Tomemos nota de esta palabra que es muy clave, paradigma. I'm going to put next to it the name of the philosopher Thomas Kuhn. Agregaré al lado de esta palabra el nombre del filósofo Thomas Kuhn. He was a very famous philosopher who taught for a while at the university where I became a Christian, Princeton University. Él fue un filósofo de la ciencia que daba conferencias muy a menudo en la universidad donde yo me volví cristiano, en la Universidad de Princeton. And Thomas Kuhn wrote the most important book on the history of science ever written, The Structure of Scientific Revolutions. Y Thomas Kuhn escribió el libro más importante que es sobre la filosofía de la ciencia, que se llamaba La estructura de las revoluciones científicas. Okay, and I'm just going to put a CI, and then you can fill in the rest there. There is a note in your, I think, Anexo Uno about this, if you look through the content description for Thursday and Friday. Ahí está en el anexo 1, si ven las descripciones del contenido para el jueves y el viernes. This book just came out in early 1960s. Este libro salió a inicios de los años 60 And it was the most influential book in universities, all universities of the end of the 20th century. y fue el libro que más influyó en las universidades del fin del siglo XX. And Kuhn saw something important. Kuhn fue capaz de detectar algo importante. He saw that science goes through phases of unity and success, and they often go down like a roller coaster into a valley of doubt and confusion. Él detectó de que la ciencia normalmente se une y tiene éxito en sus programas de investigación, pero después pasa por unos altos y bajos, como valles y montañas. Can I use the word fracasando for failing? Yes. Okay. Okay. So, déjeme explicar un poquito en español. Okay. De vez en cuando se ve en varias ramas de ciencia un tiempo que, wow, vamos a decir casi hemos completed the trip to the top of the mountain. Hemos completado el viaje a la cima de la montaña. Estamos experimentando mucho éxito en todas las áreas. Entonces, nuevos datos, okay, nuevos datos que no se pueden poner en armonía con este proceso de descubrimiento y éxito aparece. Y muchos más datos también se reúnen con nosotros, aumentan, hasta que hay, ¿qué está pasando? Porque nuestra teoría está fracasando. It's like a roller coaster. Es como una montaña rusa. Okay. Do you like roller coasters? ¿Les gusta la montaña rusa? I love them. A mí me encantan. Except the ones that shake you up, the old wooden roller coaster. Una My de que neck te hurts. tambaletea demasiado que te puede dañar. But the ones that are fast and smooth and take you through loops, I do that. Pero las que son suaves y rápidas y te toma por bucles, a mí me encantan. But a lot of people, young ladies especially, like to scream when they go down the roller coasters. La mayoría de los jóvenes, especialmente las damas, les gusta gritar cuando van bajando. But then when you come up the other side and you recover and you're doing Pero cuando van para el otro lado y se recuperan, se sienten alivio. According to Kuhn, and this is my description, Según Thomas Kuhn, y esta es mi descripción, science, almost every area of science is like that. It goes through phases of success and then failure. según él, toda la ciencia es así, va por etapas de éxito y fracasos. So this very big concept, this big broad concept Este concepto muy enorme of a paradigm that unifies everyone de paradigma es lo que unifica a todos, at the time of success, that is, y el periodo de éxito
starts to crack, starts to fall apart. comienza a desmoronarse. And as more data comes in, they start scratching their head. Y a medida que más datos se compilan, comienzan a rascarse la cabeza They say, wow, I thought we understood this area. y se sorprenden de que pensaban que habían entendido todo, pero los datos entran en conflicto. I'll give you examples in just a few minutes. Les voy a dar un ejemplo en un par de minutos. And eventually, the old leaders of this area, they begin to die off. They begin to die one by one. Entonces, los líderes de este paradigma antiguo comienzan a fallecer And the younger scientists begin to look at the new data and they build a new paradigm. y la nueva generación de científicos ven los datos que habían estado en conflicto con el paradigma anterior y entonces tienen que construir un nuevo paradigma. In other words, science isn't just a slow, gradual accumulation of knowledge that keeps building and building and building. En pocas palabras, la ciencia no es un proceso gradual de acumulación sistemática de conocimiento que va edificándose progresivamente. It is like a movie that has crazy tension and problems that reach a breaking point, and then like a scientific revolution takes place. Es como una película que tiene una trama con problemas que debe resolver para que se pueda dar entonces una revolución científica. That's why his book is called The Structure of Scientific Revoluciones Científicas. Por eso es que su libro se llama La estructura de las revoluciones científicas. This period, when it's going downhill, and by the way, is it a paradigm? Is it a small concept or is it a broad concept? A propósito, ¿la palabra paradigma es un concepto menor o mayor? This is going to be on the final exam. Porque esto va a estar en el examen final. Small or big? ¿Es un concepto menor o mayor? Big. Muy grande. Yeah. It's very broad. It unifies everybody kind of working together in that field. Es muy amplio porque unifica a todos los que están trabajando. Okay. So, as this enters the downhill slide, the problem slide with the new data, it enters what's called a paradigm crisis. Entonces, cuando la teoría está pasando por un momento de conflicto y se está desmoronando, es lo que se le llama una crisis de paradigma. Everybody see this word? ¿Todo el mundo ve esta palabra? Say it with me. Díganla conmigo. Crisis. Okay. Paradigm crisis. Okay. Una crisis de paradigma. And this, according to Kuhn in his book, and he actually reviews, I think, 6 different branches of science. Y según Kuhn, que en su libro revisa aproximadamente 6 ramas de la ciencia, almost always resolves itself in a paradigm shift. It's called a paradigm shift. Casi siempre se rescata cuando implementa un cambio de paradigma. Interestingly, for me, is that he hardly mentions the Darwinian paradigm. Es interesante de que él rara vez menciona el paradigma darwiniano. It comes in very lightly, just a couple times. Viene de forma muy ligera un par de veces. He mainly talks about physics, chemistry, and geology. Él principalmente se enfoca en la física, química y la geología. There was a geologic paradigm shift that took place when I was in high school. Hubo un cambio de paradigma que tomó lugar cuando yo estaba en la secundaria. When I entered 7th grade, and this would have been 1963, when I entered 7th grade, they thought that the continents just had geological phenomena that went up and down like this. Cuando yo entré al 7º grado de secundaria, los geólogos pensaban que existían continentes que se subían y bajaban. The idea of huge plates of rock moving horizontally across the world was called crazy by the official geologists. El concepto de placas tectónicas que se desplazan horizontalmente era considerado algo de demencia. Stupido. In other words, they were laughed at. En otras palabras, se les burlaban. But the people who were arguing for plate tectonics had the data that showed it. Pero los científicos que estaban abogando o defendiendo el concepto de las placas tectónicas tenían los datos que les respaldaban.
you could already see the match of North and South America with Africa and Europe. You could see how they fit together. Pueden ver cómo encajan los continentes de Norte y Suramérica con África y Europa. So you can see where exactly the huge supercontinent broke up and then the Atlantic Ocean developed. Pueden ver exactamente dónde el supercontinente se fraccionó. But the people of the old paradigm said, well, what power could ever separate such huge blocks of rock? Pero los científicos que pertenecían al paradigma anterior se preguntaban qué tipo de poder va a ser capaz de separar las placas tectónicas But o los then continentes. more and more data came in, and by the time I graduated from high school, Pero mientras conseguían más y más datos y al tiempo de que yo me gradué de la secundaria, they said, of course, plate tectonics is true. This old view should be laughed at. por supuesto que las placas tectónicas es cierta. Ahora el paradigma anterior que era la norma, ahora pasó a ser el objetivo de la burla, ¿no? You talk about a dive down the hill and come up the other side. That was fast. Esto es un ejemplo de cómo rápidamente se pasó de un paradigma a otro. Now, and I'm going to argue that Darwinian theory has been ruling, and for 40 or 50 years has been in a downhill slide. Y voy a estar explicando sobre cómo el paradigma darwiniano ha estado en bajada desde hace 40, 50 años atrás. And now intelligent design is having such success as a scientific concept that we are right now beginning to come up the other side. Y el diseño inteligente, que inicialmente era objeto de burlas, está comenzando a progresar y a recibir aceptación en la comunidad científica. But why is it taking so much longer for intelligent design to make progress? Pero ¿por qué le está tomando más tiempo al diseño inteligente progresar? If we had a discussion, I'll bet some of you would say there is a powerful factor, a reason that sits just on the other side of the door. Si discutiéramos esto, ustedes me dirían quizás que hay algún factor detrás de puerta que esté impidiendo este crecimiento. Because intelligent design says there was a designer, and many scientists do not want to even think of that possibility. Porque el diseño inteligente implica que hay un diseñador y muchos científicos no quieren nada que ver con este concepto. So they would have to change their worldview and admit there is evidence for a designer. Lo que implica que estos científicos deberían de cambiar su cosmovisión y creencias para poder admitir las implicaciones del diseño inteligente. The old geology paradigm, moving to plate tectonics, didn't affect your worldview. Este paradigma del cambio en geología sobre las placas tectónicas no afectó sus creencias y sus cosmovisiones. That's why that could happen so rapidly and smoothly. Por eso no tuvieron problema en transicionar al nuevo paradigma. But I think the Lord Jesus Christ himself is driving the new paradigm by raising up smart and honest scientists who are seeing the view. Even atheists are now talking about the failure of the Darwinian paradigm. Por eso creo que el Señor Jesucristo mismo está levantando científicos honorables e inteligentes que son capaces de mostrar la evidencia. Incluso ateos están reconociendo de que el concepto materialista darwiniano está en crisis. Okay, we've been going some pretty fast and hard steps here through both Bible and some science and some history and philosophy. So I'd like to do a little time out for 2 seconds. Does anybody have a question here? Or I think the online students? Yo sé que hemos estado... Can they ask questions? Oh, okay. Hemos Maybe estado- maybe they could text us if I give them my email. Maybe they could text me tonight or email me tonight. Are they understanding? I'm sorry. Are they understanding? I'm sorry. Yeah. Sé que hemos ido bastante rápido, pero si tienen alguna pregunta me gustaría hacer una pausa para con gusto aclarar cualquier detalle de lo que se ha dicho aquí. I forgot I was in Chile for a moment. Okay. Yes. Con respecto a lo que hablaba usted de que Kunz, por ejemplo, no está tomando en consideración, sino muy superficialmente, el tema de Darwin, es porque en estricto rigor no lo considera una ciencia en el fondo. He's asking if Thomas Kuhn didn't significantly made emphasis on Darwinian theory. Was it because he was not a Darwinist? At the what? A Darwinist. I assume I am assuming that Thomas Kuhn
I think he was an agnostic and therefore was automatically leaning toward Darwinism. Muy probablemente, como él era un agnóstico, quizás aceptaba el paradigma darwiniano. But he didn't even talk about going from the old, let's say, 1800 creation paradigm to the Darwin paradigm. He didn't even talk about that. Ni siquiera mencionó cómo se cambió el paradigma del creacionismo al darwinismo. So I think he didn't even want to go there because he had plenty of other examples to talk about. Consideró que era innecesario meterse en ese terreno porque había mucha información o recursos de los cuales ejemplificar. In chemistry and physics. En química, en geology. física, en geología. Yeah. But Darwin's theory was accepted very rapidly. Let's consider the old creation paradigm. All biologists before Darwin, or most biologists, accepted creation. La mayoría de los biólogos, antes que Darwin propusiera su teoría, aceptaban la creación. But you see, and so we would, in our diagram, we would have Darwin up on this side as the new paradigm. Pero en nuestro diagrama tendríamos en este lado derecho extremo como nuevo paradigma. But by 1882, when Darwin died, people had accepted the general idea of evolution. Y para el tiempo de que Darwin murió en 1882, ya la gente había aceptado la idea general. But for about 40 or 50 years, there was an ongoing struggle for natural selection to be accepted. Pero los 50 años posteriores hubo mucho conflicto para que aceptaran el mecanismo de la selección natural. So from 1880 until about 1930, people were not sure about natural selection. Desde los 1880 hasta 1930, la gente no estaba tan segura sobre la aceptación de la selección natural. It was only till about the time of World War II when all the scientists agreed it was through natural selection. Fue hasta aproximadamente la Segunda Guerra Mundial que todos los científicos acordaron de que el mecanismo de la selección natural era aceptable. Okay. So I have other ideas that may help to explain this. So if we can hold that question and maybe dig deeper later. Dice que tiene más ejemplos para dártelos después si gustas. Okay. Other question? ¿Puede leer la pregunta en el- Okay. Okay. ¿Podría explicar con mayor detalle el cambio de paradigma sobre la separación de los continentes? Okay. The old theory that had been in place before plate tectonics was called the geosyncline theory. And I don't know how you say it, but it's called geosyncline theory. Antes de que se propusiera el paradigma de las placas tectónicas, la teoría que se encontraba aceptada por los geólogos era considerada la teoría geosinclina. And this theory was very, very popular from the early 1900s until 1964. Y esta teoría fue muy popular desde el inicio del 1900 hasta aproximadamente 1964. But already in the early part of the 20th century, scientists who were comparing, for example, the bulge of Africa with the coast of Latin America, they found that the rocks matched on either side. If you fit them together like puzzle pieces, the types of rocks matched along their edges. Pero los geólogos que estaban haciendo observaciones del bulto que se formaba en el continente africano y cómo este encajaba perfectamente con la parte central del continente americano, y también las rocas que estaban en estas orillas se compartían en su naturaleza, apuntaban a que los continentes estaban unidos en un tiempo del So pasado. we have Brazil here, and then we have the continent of Africa here. And if you fit here into here, the fit is almost perfect. And the rocks here match with here, the rocks here match with here. Por ejemplo, aquí tenemos el continente americano con el país de Brasil y allá tenemos a África en la costa y vemos cómo la forma geométrica engranan perfectamente, y no solamente eso, sino que las rocas que se encuentran en la orilla costera también se comparten.
So as early as the 1930s, some scientists were proposing that these continents actually broke apart and moved apart over hundreds of millions of years. Y tan temprano como los años 30, los científicos estaban proponiendo de que este era un supercontinente, una Pangea, que se comenzó a fragmentar hace millones de años atrás. And I am, as a Christian, am enthusiastic about plate tectonics, but I don't think it happened over 100 millions of years. I think it took place in a matter of maybe 100 years after the flood. Y como cristiano, evidentemente estoy de acuerdo con esta idea, sin embargo, creo que el periodo de separación de los continentes tuvo que ser más rápido, quizás en cuestión de cientos de años, no en millones, Okay. después del diluvio. So I will say that all literal Genesis creationists, all young Earth creationists, accept plate tectonics, the new paradigm. Todos los creacionistas que creen en el Génesis no niegan las placas tectónicas ni que los continentes estuvieron unidos en el pasado. So we embrace that as a positive paradigm shift. Nosotros aceptamos esto como un ejemplo de un cambio de paradigma, But we think that what they teach in high school textbook of the slow drift is not accurate. pero no creemos de que el proceso de separación, básicamente alineado con el concepto evolutivo de que requiere millones de años, no es del todo cierto. So I think if you would put geosyncline, the English word, and then I guess you could do a translate, and then plate tectonics, you could read up articles on the paradigm shift. Pueden ver cómo estas teorías se contrastaban al poner la teoría geosinclina y las placas tectónicas, y estoy seguro que van a haber muchos más detalles. So we'll have more time for questions a little bit later. Let's move on. So we have about 15 minutes before the break. Could we move the break since we started late with the traffic? Could we move Podemos the break mover el receso un poco ya que iniciamos algo tarde por el to tráfico like maybe 8:05? para las 8:05. Okay, thank you. I don't want to be a dictator. No quiero ser un dictador. Okay, so let's go ahead and talk a little bit about today's subject, a signature in the fossils, and I call these fossils that embarrass Charles Darwin. Entonces vamos a hablar sobre el tema de esta noche, que es la firma en los fósiles que avergonzaron a Charles Darwin. My first talk I ever gave in the Dominican Republic, where I was a missionary for 2 years, is Los fósiles que dan vergüenza a Darwin. En República Dominicana, una de mis primeras conferencias se titulaba similarmente. So let's give a little bit of historic background. Charles Darwin toured the edges of South America and many of the island continents and subcontinents of Asia in a ship. So this is Darwin's ship. Entonces, un poquito de historia. Darwin se embarca en las orillas costeras de Sudamérica y también las islas continentales de Asia. And I'm going to let his ship be the ship he sailed on, but also I'm going to let it be a symbol of a paradigm. No solamente su barco representará su viaje de expedición, sino también lo vamos a representar como un paradigma. So let's make the paradigm be the same thing as the ship, okay? Entonces vamos a igualar el barco con el paradigma. And let's just see if there are holes below the waterline. Vamos entonces a verificar si hay algún hoyo bajo cubierta. Okay. Now, this gentleman, Richard Dawkins, is a famous atheist and also a famous biologist. Este caballero es un ateo muy famoso y también un biólogo. Richard Dawkins, yeah. Richard Dawkins. And so he and his fellow Darwinists say that their theory is equipped with an engine. There's an engine of evolution. Él y sus colegas darwinianos se refieren a que su teoría darwiniana está equipada con un motor. There is a filter, they say, that is built into the center of this engine, a filter called natural selection. Y este motor tiene un filtro en el centro construido que se le llama la selección natural. And mutations of many kinds happen one after another. You see the mutations hitting the animal? Y las mutaciones genéticas una tras otra ocurren muchas veces. ¿Ven cómo esas flechas se lanzan hacia el filtro? Es un símbolo de cómo ocurren las mutaciones. And he admits that most of the mutations are neutral or maybe even damaging.
Y entonces él concede que estas mutaciones no tienen un efecto, la mayoría no tienen un efecto significativo en el organismo. But he says the genius, he agrees with Darwin that the genius of this natural selection is that it allows through the filter those rare good mutations. Pero el ingenio de Darwin al proponer el mecanismo de la selección natural es que aunque la mayoría de estas mutaciones no tengan efectos significativos para mejorar el organismo, es que la selección natural puede permitir que pase de vez en cuando un efecto positivo. But the good mutations is a really key part of their theory and is in a lot of trouble right now. Y esta mutación rara que tiene efecto positivo en el organismo incluso está sujeta a disputa actualmente. You've heard of Michael Behe. ¿Han escuchado sobre Michael Behe? I talked about the mouse trap Hablé sobre la trampa ratonera and his theory of irreducible complexity. y su concepto de complejidad irreducible. So we'll talk about him a little bit later. Vamos a hablar sobre él un poco luego. We'll take a little bit of a deep dive. Vamos a profundizar un poco más. Okay, well, Michael Behe has done research and shown that the only positive mutations are actually damaging DNA. Y Michael Behe ha argumentado de que las únicas mutaciones que son beneficiosas para el organismo en realidad terminan dañando al organismo en general. All the scientific facts are accurate and are 100% in agreement on this. Y todos los datos científicos están alineados con esta propuesta. So if the only positive mutation that's allowed through is something that makes you limp all of a sudden, is that a positive development? Entonces, esta mutación que genera un cambio aparentemente positivo en el organismo, termina haciendo que el organismo alegóricamente cojee, como que si eso fuera algo ventajoso. Of course, that is no development of new DNA. It's damaging, it's breaking or blunting DNA. Por supuesto, eso no es enteramente beneficioso, más bien está creando daños que no queremos. So, but let's just go ahead and say, well, let's listen to his theory, Entonces vamos a escuchar a su teoría, even though we have questions. aunque tengamos preguntas. Is it credible that random glitches or mistakes in DNA built 20,000 new genes? ¿Será posible de que errores en la molécula del ADN haya creado 20.000 genes nuevos? A gene is like a term paper you write for high school. Un gen es como una monografía que escribís en secundaria. Like an essay, ensayo? Yeah. And so if you wanted to do an essay, would you just close your eyes and go like this? Si querés escribir una monografía, un ensayo, no cerrar los ojos y comenzás a That's not digitar. going to help you very much. No te va a ayudar mucho. Okay. So the whole theory is built on a very dubious story. La teoría entera está montada sobre una historia muy dudosa. Now, are biologists even open to design? Los biólogos están por lo menos abiertos a la idea del diseño Well, they see design, but they say nature did the designing. o ven el diseño y dicen, no, la naturaleza lo hizo. They can't deny design, but they attribute it to a different source. Ellos no niegan que haya diseño, solo que lo atribuyen a una causa diferente. So what is their creator? It's a gradual mutation selection process, and no leaps are allowed in that process. Entonces, el diseño es básicamente el producto de cambios genéticos seleccionados por la naturaleza donde no hay saltos. And the key word here is gradual and no leaps are allowed. Y las palabras clave aquí son la parte gradual y que no hay saltos. So the prediction of a Darwinist is that we would find continual chains of transitional creatures between the kinds. Entonces el paradigma darwiniano hace la predicción de que vamos a encontrar una cadena continua de criaturas que van desarrollándose. Remember, a good scientific theory, a powerful one, is one that makes accurate predictions of what we will find. Recordemos que dijimos que una teoría científica poderosa es aquella que puede hacer predicciones Yeah, and that match what we find. y que encaja con lo que encontramos. Well, let's just see if their famous example they've given us really holds water, and that is the peppered moth story. Uno de los ejemplos que se puede encontrar que los darwinistas nos brindan es las mariposas moteadas. Okay. Now, in the book that you're reading, I actually discuss the peppered moth story
when I talk about Jonathan Wells. En el libro que están leyendo, yo discuto el concepto de las mariposas moteadas, tal y como lo explica Jonathan Wells. So this is the book, the PDF. We sent you the PDF, and if you look at chapter 6, that's where I talk about the pictures that are used in textbooks to convince students of evolution. Si ustedes lo tienen en PDF, van a poder ver en el capítulo 6 que esas son las imágenes que se usaban en los libros universitarios para mostrar como evidencia del darwinismo. Because remember, evolution needs to progress one step at a time. Porque recordemos que la evolución necesita progresar un paso a la vez. And so Darwinists, for the last 100 years, have been using this story. Y los darwinistas por los últimos 100 años han estado usando esta historia. You may have seen this in your high school biology textbook. Quizás lo han visto ustedes mismos en sus libros de secundaria. Now you see the dark-peppered moth, right? Ven aquí una mariposa moteada oscura. Can you see the light one? Pueden ver a la clara. It's in camouflage. It's Está camouflage. camuflada en el fondo. Here's the left wing tip, and here's the right wing tip, and here's the head. Ahí tienen a la izquierda, derecha y la cola. Do you see it now? ¿La ven ahora? Okay. So I'll go back. Okay. Can you see it? ¿La pueden ver? Left wing tip. La punta de la ala izquierda, Perdóname. Right wing tip, la punta de la ala derecha and his cute little head. y su cabecita. Okay. He's nice. Qué bonita. It's like two kinds of dogs. Here is a golden retriever, and here is the cocker spaniel. Es como dos tipos de perros diferentes. Aquí tenemos un Golden Retriever y aquí tenemos un Cocker Spaniel. Okay. This would be a very light-colored cocker spaniel that's camouflaged. Tenés un color bastante claro como el de un Cocker Spaniel. So they're two varieties of the same species. Son dos variedades de la misma especie. Now, according to their story, basically one developed from the other, and that's an example of evolution. Y según la historia, esto es un ejemplo de evolución porque uno se derivó del otro. This growing on the trees is lichen, or lichenous. Is that how you say it? Lichen? Okay. What the background growth here on a tree trunk, these are on a tree trunk, is lichen. Lo que ven en la parte del fondo del árbol es polilla. Okay. And that allows the light moth to survive mostly, and the dark moths are easily seen and are eaten by the birds. Y esto hace que la mariposa clara se pueda camuflar con el fondo y que solo la oscura pueda ser vista para hacer comida. But according to their story, in England, pollution darkened the trunk and killed the lichen. Y según Inglaterra, la contaminación oscureció los árboles de tal forma de que quedó expuesta la mariposa clara. And so then the dark moths could camouflage, and the birds started eating the light moths. Y ahora la mariposa oscura se comenzó a camuflar en el fondo contaminado y la mariposa clara comenzó a ser comida por las aves. So the dark moths are very happy now. Entonces ahora las mariposas oscuras están felices. Yeah. But then England in 1956 passed the Clean Air Act, which put filters on smokestacks. Entonces en 1956 Inglaterra puso una ley para instalar filtros en todas las casas. Mm-hmm. And so the pollution came way down, the lichen grew back. By the way, the dark moths voted against that law. Y así de esa forma bajar los niveles de contaminación para que entonces los niveles de contaminación se disminuyeran, pero a propósito las mariposas oscuras están en contra de esa ley. Okay. But so the percentage of light moths that was down came back up, and the percentage of dark moths came back down. Y así las mariposas con color más claro en su población comenzaron a volver a crecer, y las que estaban floreciendo de color oscuro comenzaron a bajar. And because we saw this evolution take place, therefore we know that humans evolved from bacteria. Y por esta evidencia que vemos, sabemos que entonces los seres humanos evolucionaron de las bacterias. Huh? I don't see much similarity. No veo demasiada similitud.
there's virtually no difference, just coloration, between these two varieties of one species. Básicamente no veo ninguna diferencia en estas dos especies, excepto de sus colores. And we don't see one coming from the other, but we see both of them are there at all times of observations. Y no vemos que una se deriva de la otra, sino que las dos están ahí siempre cuando las observamos. And you know what else is interesting? ¿Y saben qué más es interesante? This whole story depends on the background of the trunk, of the tree trunk. Que toda esta historia depende en el fondo del tronco del árbol. Just 25 years ago, they admitted they had discovered something. Hasta hace apenas 25 años admitieron los evolucionistas que descubrieron algo. After observing in the wilds, they found that peppered moths never rest on tree trunks. Y observando en la naturaleza, vieron de que las mariposas nunca descansan sobre los troncos de los árboles. You say, what? Entonces te preguntas, ¿qué? You mean for 40, 50, 60 years, they've been teaching our children about evolution, and the whole story is a sham? Entonces estás hablando de que por 40, 50 años han venido usando esto como evidencia de la evolución, pero toda la historia resulta ser falsa. To me, this is on the edge of fraud. Para mí esto limita con el fraude. I don't know about you, but I want my children and grandchildren to have good facts in front of them and not just pictures that draw them subtly to some new No sé theory. ustedes, pero a mí me gustaría que mis hijos y mis nietos tengan una enseñanza basada en hechos reales. And so many scientists have admitted, even Darwinists, that this should never have been used. They apologize, but some textbooks still have it on their pages. Y muchos darwinistas se han disculpado y han reconocido de que esto nunca se debió enseñar, aunque todavía el ejemplo persiste en libros de biología. Now, when you get to chapter 6, you will see that this is one of 10 pictures or diagrams that Darwinists have used for decades to convince people that Darwin's theory is true. Y como verán en el capítulo 6 de mi libro, este es uno de los 10 diagramas que se ha usado por los evolucionistas para convencer a las personas de que la evolución sí ocurrió. So I show both what Jonathan Wells of the Intelligent Design movement says and also what some of the critics of him have had to admit, they were forced to admit. No solo comparto lo que el teórico del diseño inteligente, el biólogo Jonathan Wells, ha demostrado que es falso, sino también lo que sus críticos mismos han terminado admitiéndole. But let's move ahead and just take a look at the big picture of Darwinism. Vamos a seguir avanzando y echaremos un vistazo al panorama del darwinismo. The idea that Darwin built on was common ancestry, everything being related through a tree-like pattern. La parte central de la teoría de Darwin se basaba en un árbol de la vida. And you'll see that this tree story, the story of a tree-like development, doesn't work unless you have an engine driving it. Y como pueden ver, esta historia del árbol de la evolución darwiniana no funciona ni crece, al menos que tengas un motor que ramifica la vida y las especies. I mentioned that Darwin's grandfather even wrote a poetic book about common ancestry. Incluso mencioné de que el abuelo de Darwin fue el que escribió un poema sobre un antepasado común. But Darwin came up with the idea, published in 1859, of variations that are filtered. Remember the filter by natural selection. Pero fue Darwin que en 1859 publicó su idea de la selección natural que actúa como un filtro, como recordarán. So this is like a car sitting there but with no engine in it, and Darwin added the engine, mutation selection as a motor. Que este complementa al concepto del antepasado común, siendo la selección natural el motor que empuja el crecimiento evolutivo. Because the car without an engine doesn't work, so this is the critical driving mechanism. Entonces la selección natural es el motor, como el de un carro, que hace que este sea empujado para poder avanzar. This will definitely, at my request, and I think Jeffrey will be noting this and is noting it, this should be on the final exam, because this is a basic fact structure of Darwinism. Y esto, según mi solicitud, como le dije a Jeffrey que está tomando nota,
pedí que esto pasara para el examen final porque esto es un hecho bastante central en el darwinismo. This part of the theory is practically suffering a heart attack every single day and is dying fast. This part of the theory is in big trouble. Esta parte de la teoría, que es la selección natural, está básicamente experimentando ataques al corazón a diario porque está en serios problemas. There are so many lines of evidence that are hitting this. Even some of the most famous Darwinists say that Darwinism is now dead. Hay varias líneas de evidencia que están atacando este concepto, que incluso algunos darwinistas están admitiendo que el darwinismo está muerto. But they're still taking refuge to say, well, there was some mechanism or some group of mechanisms that brought about common ancestry, so they're sticking with A. Pero se están refugiando en la idea de que quizás hay algún mecanismo desconocido que fue el responsable de causar y explicar lo que es el concepto de un antepasado común. But the theory is not complete unless you explain where the first life came from. Pero una teoría no está completa, al menos que expliques cómo se originó la primera vida en primer lugar. So I'm going to add, besides A and B, I'm going to add C. Life began by natural forces. Entonces, no solo tenemos el concepto de antepasado común como una inciso A, la selección natural como inciso B, sino también como inciso C tenemos que la vida comenzó por fuerzas naturales. And this part C was only very lightly touched on by Darwin. Y este inciso C fue apenas tocado por Darwin. He said, I can imagine maybe a warm little pond with chemicals interacting that life may have started. Y dijo al respecto de que se imaginaba un pequeño charco de agua caliente con todos los químicos donde se pudo haber originado la primera vida. But Darwin had no idea how complex and high-tech computer you need for a single cell. Pero Darwin no tenía ni la más mínima idea de la alta tecnología empaquetada dentro de una célula, por muy simple que fuese, para comenzar. And he only made this in just a quick, paragraph in a letter to his friend Hooker, Thomas Hooker. Y este comentario lo hizo en un párrafo de una letra personal a su amigo Thomas Hooker. He never wrote about it in Ni any siquiera book. lo publicó como algo. So how healthy are these theories or these parts of the theory? ¿Qué tan saludables son estas partes de esta teoría? Letter B, mutation selection as a motor that builds new DNA and new form is practically dead. Sea la selección, el mecanismo de selección y mutación como el motor que empuja a la evolución. In even worse shape, horrible shape, is their part C of the theory, the origin of the first cell from raw chemicals. El inciso C, que está en peores condiciones, ya que no tienen ni idea de cómo se originó la vida. And if you would write down next to C the name of Dr. James Tour, T-O-U-R, I think it is. Si ustedes escriben a la par del inciso C, el origen de la vida, el nombre James Tour, J-A-M-E-S, espacio T-O-U-R. Yeah. He is the most important scientist speaking out truth on this topic. Él es el científico más importante hablando la verdad de los retos químicos que se enfrenta en el origen de la vida. Have we translated any of Tour's work? Maybe we can put something up sometime. Yeah, we could. En el diseño inteligente. Yeah. I have translated some. Okay. Yeah. So we will try to send to the class maybe some references to James Tour, who was a famous chemist at a top university, Rice University. Vamos a tratar de mandarles a la clase algunas referencias sobre este científico que es muy reconocido en la Universidad de Rice. And now scientists are seeing much more problems besides these two. They're even seeing huge problems with common ancestry. Y por si fuera poco, que los científicos evolucionistas tienen problemas con estos dos incisos, B y C, también están comenzando a tener problemas con el inciso A, que es el antepasado común. And as we close and get ready for our 10-minute break, if we could make it 8 minutes today, thank you. Y mientras vamos a terminar preparándonos para el receso, que por favor tratemos de hacerlo de 8 minutos. I'll just ask, what is Darwinism's real foundation? Is it evidence? Entonces les preguntaré, basado en lo que hemos visto, ¿cuál es el fundamento de la evidencia darwiniana? Is it built on a solid series of discoveries from nature?
Is that where the Museum of Evolution is filled with evidence of nature? Si tuviéramos que construir un edificio para la evolución, ¿sobre qué estaría edificada? ¿Sobre evidencia? ¿Sobre datos empíricos verificables? Well, let's scrape away the dirt and see what the foundation is. Vamos a quitar un poco de la tierra y veremos There's the foundation. de qué tratan los cimientos. Uh-oh. Y aquí están los cimientos, el naturalismo. It's based on a philosophy. Es basada en una filosofía. It's based on a religious point of view. Es basada en un punto de vista religioso It's based on naturalism. que se llama naturalismo. A very rigid philosophy that says we declare we will not even think about intelligent causes. Es una filosofía muy rígida que se cierra a considerar cualquier causa inteligente, personal. I mean, they're even more strict than the Epicureans, the early kind of forerunners of Darwin that we met in Acts 17. Ellos son incluso más testarudos que los epicúreos que estuvimos hablando de Hechos 17. So that's my point of view. But, Y ese es mi punto de vista. but I think that if we understand that the book that the maestro level students, I don't know if we have any here, maestro level students, they're reading Proceso a Darwin, and that book shows this to be true. Y en el libro de Proceso a Darwin van a ver esto como el darwinismo y la evolución descansa sobre la filosofía naturalista, Yeah, and that was written by the Berkeley Law professor Philip Johnson. que fue escrito por el profesor de leyes Philip Johnson. Okay, so when we come back from our break, we will look at some of those holes below the waterline of the Darwin paradigm. Entonces, cuando volvamos del receso, vamos a estar echando un vistazo a los hoyos que están bajo cubierta del paradigma darwiniano And lots of fossils. y bastantes fósiles. Okay, thank you. Take your Gracias. break.